Que Dios le bendiga en esta hora, mi amado hermano. Le saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido con Dios un día más por su inmensa misericordia y amor, por su grande paciencia que tiene para con nosotros. Quiero compartir una palabra con usted, quiero compartir una reflexión, que podamos juntos desarrollar esta palabra y llevarla al conocimiento de cada uno de nosotros. Así que desde ya lo bendigo, le doy gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Saludo a Jonathan Ambrosetti, que está conectado. Un abrazo grande, mi hijo, que la paz sea contigo. Vamos a hablar del poder de la fe. Esto es algo que siempre estamos tratando, hablando acerca de la fe, la fe, la fe. El problema es que a veces nosotros hablamos de algo, como dije el día pasado, hablamos de algo, pero no hacemos ese algo. Y la fe sin obra es muerta, dice la Biblia. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Mateos capítulo 9. Allí vamos a tomar lectura de la palabra, dándole gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bien, tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían entre sí: este blasfema. Y conociendo Jesús el pensamiento de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Amén. Qué tremendo este pasaje bíblico, donde podemos ver varias acciones de fe que nos demuestran y nos enseñan la actitud con que hoy la iglesia debe caminar en este tiempo que estamos viviendo. La Biblia nos habla en el libro de Romanos capítulo 1 verso 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. La versión traducción viviente dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Esto es para profundizar muy grandemente en la palabra del Señor. En la Biblia Nueva Jerusalén, que es la Biblia hebrea, dice: porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como dicen las Escrituras, el justo vivirá por la fe. Sea de una forma u otra, siempre Dios está revelando lo mismo a través de las Escrituras. Lo que sí entendemos es que si no tenemos fe, es imposible que podamos desarrollar el Evangelio de Cristo en esta tierra. Yo quiero hablarle a alguien hoy acerca de los diferentes estados de fe con que nosotros nos podemos mover. Vemos el caso que acabamos de leer en el libro de Mateo 9, donde en el verso 2 dice: y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos. Primer punto, diga conmigo: primero. Primer punto, la fe se ve.
Primer punto, la fe se ve. Cuando tú tienes fe, se ve que tienes fe. Hay personas que dicen que tienen fe y usted está viendo que no tiene nada de fe. La fe es visible. Entonces el primer punto que yo debo entender es que la fe es visible. Cuando la fe está en mí, es visible a los demás que yo soy un hombre o una mujer de fe. ¿Me está entendiendo? Segundo punto que es fundamental. Dice la Biblia en el verso 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces, escuche esto, al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Yo quiero que usted evalúe conmigo este versículo. Evalúe conmigo este versículo. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo verso, Mateo 9:6 dice, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu cama y vete a tu casa. Yo quiero que usted preste atención a esta expresión. Carlitos Pérez, te bendigo, hijo. A Adolfo Bataglia, un abrazo grande, que la paz sea contigo. Presta atención a esta expresión. Así que le demostraré que el Hijo del Hombre, diga conmigo ahí donde está, el Hijo del Hombre. La mayoría de las personas que han adaptado las escrituras, cuando escribían el Hijo del Hombre, lo hacía con mayúscula, como posesionando a tal persona en esta expresión como a un ser soberano, lo cual es incorrecto porque Jesús está hablando claramente. Cuando dice el Hijo del Hombre, él está hablando el nacido o sea, está hablando de un ser humano. Apóstol Carlos Corbalán, te bendigo, amado amigo, que la paz del Señor sea contigo. Está hablando de un ser humano, hace referencia a su humanidad. Cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre, hace referencia a la humanidad. No está hablando de un ser divino, está hablando de un ser terrenal. Ahora, así que les demostraré, dice en la Nueva Traducción Viviente, así que les demostraré que el Hijo del Hombre, escuche esto, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Esto ha rozado muy mucho la religión. Willy, te bendigo, hijo, un abrazo. Ha rozado muy mucho la religión. ¿Por qué? Porque en el catolicismo, los curas, cuando la gente iba a confesarse, le decía, ora esto, hace aquello, y te perdono. Cuando Lutero presenta las 95 tesis, no todas fueron correctas. Si usted evalúa cada una de ellas, va a encontrar que no todas fueron correctas. No hubo una expresión correcta de Lutero hacia la humanidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, mi hermano, es que a nosotros como iglesia nos fue entregado el poder de perdonar pecados. Dice, a quienes le retengáis el pecado les serán retenidos y a quienes le perdonéis les serán perdonados. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Le está enseñando a los discípulos y les está diciendo, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Pero ¿qué pasa? Esto no es cualquier cosa. Porque si usted analiza, viene hablando de fe. Viene hablando de la convicción que produce la fe. Cuando usted es un hombre o una mujer de fe, usted tiene autoridad
No para andar diciendo te perdono el pecado, sino para perdonarlo en su corazón. Cuando usted perdone en su corazón un pecado, automáticamente el Dios de la vida perdona a ese pecador. Medina Ciña, te bendigo, abrazo grande. Entonces, es importante, puede salvar una vida, puede sanar una vida, cuando usted toma la autoridad en la fe y perdona a alguien. Entonces, segundo punto es que tenés la facultad en la fe de perdonar al pecador. Amén. Entonces, dijimos que primero el pecado es visible, el pecado se ve. Perdón, la fe es visible, la fe se ve. Segundo, la fe produce la autoridad espiritual para perdonar. Y tercero, la fe produce la sobrenaturalidad de sanar a un enfermo. Ahora vamos a analizar estas tres cuestiones. La primera, como dijimos, la fe es visible. Vamos a ponerle un nombre. La fe, cuando es real, se naturaliza, es natural. Segundo punto, la fe te da autoridad en el Espíritu para perdonar. Vemos, le podríamos decir que es la autoridad espiritual. Y tercero, que esta es una fuente muy poderosa, es la manifestación sobrenatural de Dios en los hombres a través de la fe. Entonces yo quiero hablar hoy del poder de la fe. Quiero que tengamos en cuenta el poder de la fe. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. ¿Por qué la iglesia de hoy no ha podido asirse de las promesas de Dios? ¿Por qué no ha podido tomar las promesas que nos fueron entregadas a través de Cristo, de esas promesas que Dios le dio a Abraham, que por la fe, siendo Abraham el padre de la fe y siendo Cristo el autor y consumador de esa fe, esa promesa que Dios le entregó a Abraham en Cristo Jesús fueron entregadas a nosotros? Usted y yo, te bendeciré y serás bendición, te multiplicarás. Las promesas de Abraham, fueron las que luego por ley Dios por ley le entrega a Moisés para que lo estampe en piedra, para que la gente pueda saber que esas promesas que estaban siendo estampadas en piedra eran las promesas que Dios le entregó a Abraham en su principio. La promesa de Dios dice, tú serás cabeza y no cola, estarás encima y no debajo. Otros te pedirán a ti y tú no le pedirás a nadie. Son promesas de gloria, promesas que Dios hizo, que te daría las heredades de tu Padre. ¿Quién es tu Padre? Cristo. Las heredades de Cristo te han sido prometidas para ti, para mí. Pero ¿por qué a veces no las podemos tomar? Es por la falta de fe. La Biblia nos habla en el libro de Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Escuchen, vuelvo a reiterar, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue constituido por lo que no se veía. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí comenzamos a entrar en la palabra, aquí comenzamos a entrar en el mensaje de hoy. Dice que por la fe fue constituido el universo, o sea, toda la creación por la fe, en la palabra de Dios, fue constituido por la palabra todo el universo.
La fe tiene su obra culminada cuando tú obras en esa fe por la palabra. Cuando tú vas a sanar a un enfermo, es porque tú declaras la palabra en fe. Cuando tú ves la fe en el otro, es porque tú oyes la palabra de su boca. Cuando tú ves los milagros, las sanidades o el perdón del que hablábamos, es porque tú has oído la palabra de fe. ¿Cuál es el problema que tiene hoy la iglesia? La iglesia ora, entre comillas, ayuna, entre más comillas, lee la Biblia, entre un montón de comillas, pero el problema no es ese. El problema es que no hay fe. Yo puedo leer la Biblia porque los brujos también leen la Biblia, los curanderos leen la Biblia, pero lo hacen sin fe. Al hacerlo sin fe no tiene poder en ellos. Cuando tú lees la Biblia sin fe, no hay poder. La Biblia en sí misma no tiene poder. El poder es la palabra viva, viva. La Biblia es un libro con letra inerte, muerta. Si yo no tomo lo que está escrito en la Biblia y lo hago mío y vivo lo que digo que estoy leyendo, no hay poder en la palabra. Yo tengo que vivir lo que declaro. Si yo digo Cristo sana, pues entonces si Cristo sana, yo voy a creer que en el nombre de Jesús será sano quien sea. Si yo declaro y creo que Cristo es quien me sostiene en mi economía, pues amado, entonces yo voy a creer, obrar en el nombre de Jesús, que Dios tiene poder para sostener mi economía y a mí no me va a faltar nada. Pero yo me he cansado de ver gente decir, no, porque Cristo es mi provisión, y andarle pidiendo al hermano, al vecino, porque no tiene para comer. Andrés Moría, te bendigo, amado, abrazo grande. Entonces, ¿dónde está la fe que estás declarando? Entonces sos un hipócrita porque declarás cosas que vos no crees. Usted declara lo que usted no cree. Por tanto, si no lo creen, menos lo va a poner por obra. Por ejemplo, yo estoy aquí en Cali, Colombia. Yo lo primero que pude ver aquí es qué principado reina en esta ciudad. Esto que ocurre acá, esto que usted está escuchando ahora, ese audio allá afuera, cada 5 minutos pasa un vendedor, cada 5 minutos pasa alguien pidiendo, cada 5 minutos pasa con los micrófonos pidiendo por todas las calles, porque esta ciudad está bajo un espíritu de miseria tan grande que tienen, pero no, ellos podrían vivir mejores, pero no lo hacen. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque su mente, su corazón no le da para ir más allá. Viven bajo un espíritu de pobreza, de miseria. Ese demonio no los deja. Ellos van al mercado y acá no venden como por ejemplo en Argentina, que te venden 1 kilo de azúcar. Acá te venden 1 libra, media libra, o sea, 250, un pedacito así. Te venden por miniatura. Van a comprar carne, compran menos de media libra de carne, porque viven en la miseria, siempre pensando que no les va a alcanzar. Entonces, lo que ha producido Colombia a través de las drogas, a través de la venta de drogas, de todo ese tipo de cosas, ha producido una miseria espantosa en toda la humanidad que vive aquí en Colombia. Pero eso es entendible en el mundo. El mundo, uno entiende que el mundo... Pero amado, ¿y los creyentes? Los que dicen que tienen a Dios, los que dicen que por la fe, aleluya. La Biblia nos decía hace un momento que leíamos que seamos imitadores de aquellos que por la fe alcanzaron la gloria, de aquellos que por la fe alcanzaron la bendición. Miladis, abrazo grande, hija, Dios te bendiga allí en Cuba. Mi hija espiritual, Miladis, gracias Angulo, te bendigo, un abrazo grande. Escúcheme,
por la fe alcanzar la bendición. Pero ¿cuál es el problema? Si yo no pongo fe en lo que hago, yo tengo que marcar la diferencia. Yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios. Yo le creo a la palabra de Dios. Dice la palabra en el capítulo Hebreos 11:4, escuche. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Yo quiero que usted preste atención a cada palabra que estoy declarando. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ellas. 3 palabras que tiene que tener en cuenta. La primera, sacrificio. La segunda, testimonio. La tercera, ofrenda. Cuando tú obras a nivel espiritual, mi hermano, apóstol Carlos, hijo, te bendigo, un abrazo grande allí en Argentina, mi hijo espiritual, el apóstol Carlito, te bendigo, hijo. Escuche, cuando tú aprendes que nuestra vida en Cristo es un sinónimo de espiritualidad en cada uno de los casos o en las obras que yo hago, entonces comienza a cambiar el estatus de vida de cada creyente y comienza a caminar en la fe de Jesucristo. Sacrificio, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Entendemos que sacrificio es un sinónimo de ofrenda, pero sacrificio conlleva la decisión del corazón. Préstame atención a esto. La palabra sacrificio que estamos leyendo en el libro de Hebreos conlleva la idea de que es algo que vos entregás de corazón. Por eso dice más excelente, al punto que alcanzó testimonio. Cuando tú llevas tu ofrenda al altar, cuando llevas tu diezmo al altar, cuando llevas tu siembra al altar, cuando tú das algo, tú puedes ofrendar pero no sacrificar. Porque el sacrificio habla de la excelencia con que el corazón trae algo delante de Dios. Y esto solamente se alcanza por la fe. Ese es el poder de la fe en aquellas personas que pueden decir, pero ¿cómo puede ser que yo hago lo mismo que hace aquel, pero aquel, fíjate vos cómo prospera, cómo crece? Lo que pasa es que él cada vez que lleva una ofrenda, lleva un sacrificio delante de Dios. Excelente. Hablábamos con la hermana que estaba recién conectada de Cuba allí, y la palabra diezmo, para los latinos es el 10%, pero no es así para el otro lado del charco, para los que son de allá de semitas orientales allá. Eso es muy diferente. La palabra diezmo habla del mínimo con que ellos le presentan a Dios, el mínimo. Tenemos gente, por ejemplo, testimonios reales o no, son testimonios que han recorrido el mundo, de empresarios que dan su 90% de diezmo. Porque en aquellos lugares el diezmo habla del mínimo, 10 es el mínimo. Pero el tope nadie lo sabe, solamente el corazón. Y ahí se ve el sacrificio de excelencia con que tú llevas tu diezmo delante de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces hay personas que en vez de diezmar el 10%, diezman el 20 o el 30 o el 40, porque sacrifican con excelencia delante de Dios y llevan. Y esto alcanza testimonio delante del Señor por la fe.
Porque usted entrega un diezmo por la fe, usted entrega una ofrenda por la fe, usted entrega una siembra por la fe. Usted no lo hace para quedar bien con Dios, usted lo hace porque cree fielmente que Dios existe, que Dios vive y que usted está sacrificando excelencia a su Padre, a su Creador. Ese es el verdadero sistema económico de Dios. Es lo que le dijo Jesús al diablo. Diablo, estoy parafraseando. Diablo, tú sabes cómo funciona esto. No me venga con que te venga a adorar a vos. Vos sabés que solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Ya funciona el reino. El reino funciona por la fe. Hay gente que quiere alcanzar reino, pero no tiene fe. Cuando Dios, algunos, no, pero a mí Dios antes me usaba acá en los milagros, echaba fuera demonios, me usaba de esta forma, con profecía, me usaba. ¿Y hoy por qué no? Porque hoy perdiste la fe. Hoy dejaste que la fe se durmiera. ¿Cuál es el motivo por el que la fe mengua en uno? ¿Cuál es el motivo? Mire, esto que le voy a decir le puede llegar a resultar un poco incómodo para algunas personas, para otras no. ¿Sabe cuándo usted deja de creer verdaderamente, de tener fe? Cuando el orgullo, la vanidad, el ego, lo dejan por la fe. ¿Por qué? Porque el orgullo, la vanidad y el ego producen que la fe mengüe, la fe se vaya. Cuando yo soy egocéntrico, yo puedo ser un hombre de ayuno y oración y adorar a Dios y te digo, oh Padre, todos los días, vino el Espíritu Santo, me abrazó, estoy en la presencia de Dios, estoy así, está. Pero mi fe fue menguando, por cuanto la obra redentora de Cristo habla de dar. Cristo se dio a sí mismo por amor. ¿Por qué es el autor y consumador de la fe? Porque Él se dio, no lo hizo para sí mismo. Hay muchas personas que viven orando por sí mismos. Flor Díaz, te bendigo, hija, un abrazo. Hay muchas personas que viven orando por sí mismas. Vos los ves, se levantan en las mañanas llenos de Dios, con el fuego del Espíritu, orando, dándole gracias al Señor, orando por su esposa, orando por sus hijos, orando pero por su entorno. Y luego, voy a orar por el pastor, por el apóstol, todo. Bien. Pero usted observe que dice en el capítulo 9 de Mateos, que Dios vio la fe de ellos. ¿De quiénes? De los que trajeron al paralítico para que fuera sano. La caminata, el favor, el poder que emplearon en fe, esas personas que trajeron un paralítico, habla de la acción de dar. Ellos no fueron delante de Jesús para pedir algo para ellos, sino que fueron delante de Jesús para que la otra persona recibiera el favor de Dios. La fe sin obra es muerta. Tú puedes creer que eres un hombre o una mujer de gran fe, pero tú no ayudas a nadie, no bendices a nadie. Y cuando hablo de bendecir, no de bendecir de boca, bendecir de dar. Tú no bendices a nadie, no ayudas a nadie, no te importa a nadie. Si tiene, si no tiene, no te importa. Basta que tú, no, porque Dios me bendijo. Dios no te bendijo, porque Dios bendice al que tiene un corazón humillado delante de Él. Hola. Dios bendice al que se humilla, no al que se exalta. Yo ahí mandé a varios, le mandé. ¿Cómo sabes tú que tienes el ego? ¿Cuándo tú te das cuenta que el ego está en tu vida? Mire. Dice,
Cuando uno tiene ego, casi siempre siente que tiene razón. Él es el que tiene razón. Lo demás no. Cuando tú tienes ego, hablas de tus problemas, enfermedades para llamar la atención. Siempre estás hablando de que te duele esto, que te duele aquello, que tenés este problema, porque solamente querés que se presten atención a ti. Eso es ego. Cuando tú tienes ego, intentas impresionar a otros con tu conocimiento, para que vean que tú sabes. Que yo soy el mero mero, como dicen los mexicanos. Cuando tienes ego, con frecuencia siente que los otros se equivocan. Los otros se equivocan, tú no te equivocas nunca. Te sientes ofendido por palabras de otros. Te gusta exigir reconocimiento por lo que tú haces. ¿Está ahí conmigo o no? Muchos intentan impresionar con su aspecto físico. Hay que tener mucho cuidado con aquellos que viven haciendo gimnasia todo el día. Las mujeres que viven todo el día cuidando su cuerpito, que igual que la cinturita, que esto, que el otro, ojo. Eso es ego. Porque tú no lo haces para sentirte bien, lo haces para que te vean. Y ojo, los varones que todo el día con el físico, lo que tú quieres es que vean tu físico. Eso se llama ego. Intentas impresionar a la gente con lo que tú tienes, con tu posición, con tu economía. Aparentas lo que no tienes y lo que no eres. Te quejas de las tareas o situaciones de otros que puedan afectar tu vida. Te bendigo, profeta Mariana, un abrazo, hija. Te quejas de las personas. Si no te reconocen, te enfadas. Son algunas de las cosas que hacen que tú puedas ver que verdaderamente tu corazón está lleno de ego. Cuando hay ego en tu corazón no hay fe. Hola, Nelly de Rosa de Lucero, te bendigo, abrazo grande. Cuando hay ego en tu corazón no hay fe. Cuando hay orgullo en tu corazón no hay fe. Cuando hay vanidad en tu corazón no hay fe. Nadie es como tú. Tu sabiduría, tu poder, Dios te usa a vos, vos sos el único que sabe predicar bien, eso se llama ego, no tenés fe. Sí, pero yo, ojo, hay espíritus que hoy están dominando la iglesia y entre ellos nos encontramos con Jezabel, nos encontramos con Kundalini. Kundalini es uno de los demonios que actúa tanto en el hombre como en la mujer a través de la adivinación. Tenga cuidado con eso. Cuando yo abro mi corazón al ego, estoy abriéndole las puertas a los demonios para que entren a mi vida. Y parece que estuviera trabajando para Dios, pero estoy trabajando para el otro. Abra el ojo, tenga cuidado. Entonces, ¿por qué fue más excelente el sacrificio de Abel? Porque con el corazón que fue a llevar en la ofrenda. Esto es algo que yo, digamos, deduzco de este pasaje bíblico. Abel fue con un corazón para agradar a Dios. Caín fue con un corazón para tomar de Dios beneficio. Caín agarró lo que encontró ahí a la pasada desde su huerta y lo llevó como ofrenda. Abel escogió lo mejor para agradarle a Dios en su ofrenda. ¿Cuánta gente cuando lleva su ofrenda al altar le da a Dios la migaja? Le da la coja, la pernequebrada, la ciega, pero no le da la mejor oveja, no le da el mejor sacrificio. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente teniendo para dar le da las migajas a Dios? Porque lo primero que la gente que no tiene fe dice, sí, pero el pastor se va a agarrar ese dinero. Déjame decirte que tú no tienes fe. Tú lo que tienes es ego. Hola. Porque la fe entiende que cuando lleva algo al altar se lo da a Dios.
Aunque lo agarre el pastor, la pastora, Mongo Aurelio, que lo agarre quien lo agarre, no importa. Porque tú no se lo das a los hombres, tú lo estás entregando a Dios. Porque esto es una actitud espiritual, que por la fe nosotros llevamos la ofrenda, llevamos el diezmo, la siembra al altar. Con el tema de la pandemia, que se cerraron las congregaciones, pero mucha gente, un 90% dejó de diezmar, dejó de ofrendar. Entonces ellos lo hacían buscando un favor. Ellos llevaron una ofrenda como Caín. Ellos entregaban el diezmo, la siembra y la ofrenda como Caín. Pero como ya se cerraron las iglesias, no llegó más, listo. Pero el que verdaderamente siguió diezmando y ofrendando es el que tenía el corazón de Abel, que llevó, aleluya, la ofrenda al altar para agradarle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Está conmigo ahí? No me deje solo. Dígame que está ahí. Aleluya. Entonces hoy tenemos gente hablando de fe cuando no tiene fe. ¿Tú sigues diezmando? ¿Sigues ofrendando? Si no lo haces tú, no tienes fe, lo que tienes es ego. Porque solamente te fijas en ti. Alabado sea Dios. Diga conmigo, aleluya, gloria a Dios. Ay, 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 diga algo. El poder de la fe hace que tú seas un hombre, hace que tú seas un hombre y una mujer que con el corazón como el de Abel se presenta a llevar una ofrenda de sacrificio agradable al Rey de Reyes. 11:5 dice de Hebreos: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuánto le agradamos a Dios? ¿Por qué Enoc le agradó a Dios? Porque como dice en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Significa que Enoc era un hombre de fe, y por esa fe, por haberle agradado a Dios, por la fe que tenía, fue traspuesto. No vio la muerte, sino que fue directamente llevado por Dios, aleluya, traspuesto para, imagínense esto, para ser traspuesto tuvo que haber sido transformado. Dice que cuando Jesús sube con Pedro y Juan al monte de la transfiguración, donde él se transfiguró, él cambió su aspecto, dejó su aspecto carnal, terrenal, para poder llenarse del aspecto del cielo, del aspecto divino, del hombre, aleluya, que se presentó con Juan en la visión, glorificado, lleno de gloria. Entonces Enoc, para ser transpuesto, tuvo que haber sido lleno de gloria, porque la carne no puede acceder al mundo espiritual. Por eso que cuando morimos lo que se muere es la carne. El alma y el espíritu van al mundo espiritual. Yo hablaba en estos días acerca de una expresión que utilizamos en la iglesia cuando hablamos de decir estar en el espíritu. Y se ha escrito muchas cosas acerca de esto, incluso por gente erudita y por gente conocida a nivel eclesiástico, donde gente que nosotros consideramos que son hombres y mujeres de Dios. Y hemos podido ver diferentes escritos acerca de lo que significa estar en el Espíritu. Raúl Garro, te bendigo, hijo, abrazo grande. Hay mucha gente que piensa que porque usted ora en lenguas, está orando en el Espíritu. Eso no es verdad. Y usted me pregunta, ¿y usted cómo sabe, apóstol? Porque yo sé lo que es estar en el Espíritu, y no es hablar en lengua. Pero para que eso ocurra, usted tiene que ser un hombre y una mujer de fe. Entonces el título de este mensaje es el poder de la fe. Nadie puede entrar en el Espíritu si no tiene fe.
Yo estoy escribiendo un nuevo libro y ayer escribí acerca de este tema y lamentablemente hay mucha gente que habla de esto, que ha escrito de esto, que enseña de esto, pero personas que son teólogos, estudiosos de las Escrituras. Pero esto no se revela por conocimiento, se revela por fe. Hola. Esto no tiene que ver con lo que usted lee y entiende razonando, tiene que ver con lo que usted cree y recibe por la fe. Yo he estado en muchas oportunidades, he entrado en el Espíritu. Y cuando usted entra en el Espíritu, cuando usted está en el Espíritu, todo cambia absolutamente en su alrededor. Lo que es no es lo que parece, ni lo que parece es lo que es. Usted ve algo que no está viendo y está viendo algo que no ve. Esto no es un juego de palabras. Estar en el Espíritu tiene que ver con una verdad que solamente por la fe usted puede recibir. Porque cuando usted está en lo natural, usted ve, esto es un pocillo, una taza, un jarro, como usted quiera llamarle, porque lo está viendo. Entonces usted declara algo que está viendo con sus ojos naturales. Pero cuando usted está en el Espíritu, usted no está viendo nada, pero está viendo. Usted no está oyendo nada, pero está oyendo. Porque por la fe usted recibe la manifestación de Dios en su vida. Cuando alguien habla en lenguas, la Biblia dice que habla misterios con Dios. Más allá de que sean idiomas de la tierra, usted no sabe lo que está diciendo, por tanto habla misterios con Dios. Pero luego está el que interpreta las lenguas. Y el que interpreta las lenguas no significa que sabe idioma para entender lo que usted está hablando en el idioma que esté hablando. No tiene nada que ver con eso, porque él recibe la revelación de lo que usted está declarando por la fe. Porque el don que le fue entregado es que esa fe se manifieste en entendimiento espiritual para recibir lo que la persona está declarando en otras lenguas. De repente el que habla en lengua habla 5 minutos en lengua y usted trae un mensaje del Espíritu en la revelación por el don de la interpretación de lengua de solamente 1 minuto. Porque usted no está traduciendo ni adaptando, usted está interpretando por el Espíritu la palabra que está saliendo de la boca de la persona que está ministrando en otras lenguas. Del mismo modo es el entrar en el Espíritu. Es por la fe y es espiritual netamente. Usted no puede evaluar, razonar desde la conjetura teórica del razonamiento del hombre. Usted no puede saber lo que significa, porque esto no tiene nada que ver con las cosas naturales que vivimos. ¿Qué es lo que pasa con los eruditos de las Escrituras, los teólogos, los maestros estudiosos? ¿Qué es lo que pasa? Ellos usan teorías. ¿Qué es una teoría? La teoría es el reflejo de la filosofía buscando entender lo que no entiende. Una teoría no tiene fundamento, no tiene base bíblica ni base sólida en nada. La teoría es como el que edifica sobre la arena. La filosofía es la búsqueda del saber, el porqué del porqué. Entonces, cuando usted lee los escritos que nos han sido entregados antiguamente y aún en este tiempo, de personas que tratan de entender el libro de Apocalipsis desde la razón, desde el conocimiento humano, desde el estudio de la ciencia de uno mismo, es imposible entender lo que es del Espíritu, porque lo del Espíritu se ha de entender solamente por el Espíritu, y esta forma viene a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que cree que Dios existe
tiene que saber que Él es galardonador, que Él te va a dar, aleluya, lo que tú le pides. ¿Cuándo? Cuando hay fe. ¿Por qué la iglesia no puede adquirir estas cosas? Porque no tiene fe. La vez pasada me dice un hermano, me hace una pregunta. Con respecto al tema de la vacuna y todas esas cosas, me hizo una pregunta. Y yo le di mi opinión de lo que yo pienso. Entonces luego él me dice, pero usted no puede incitar a la gente a que se vacune. Yo no incito a nadie a que se vacune. Vos si te querés vacunar, vacunate, si no querés también, es tu problema. Pero yo, por la fe que tengo en Dios, que está escrito que si bebiere cosa mortífera no me hará daño, que si aún tomare serpientes en mi mano no podrán dañarme, por la fe en que Él me ha guardado en todos estos 20 años que predico el Evangelio, de librarme de la muerte más de 1000 veces, por esa fe, si yo me vacunara y esa vacuna tuviera algo malo, a mí no me haría daño, porque yo por la fe anulo todo decreto de las tinieblas sobre mi vida. Pero eso es mi condición, porque es mi condición espiritual. Yo a nadie le digo que lo haga o no lo haga. Si usted me pregunta, le doy mi opinión, pero usted haga lo que a usted le parezca que está bien. Es su problema. Tranquilo. Cada cual camina conforme la medida de fe que tenga. Porque el poder de la fe a mí me ha librado de la muerte. Si usted no cree en el poder de la fe, entonces lea el libro de Hebreos 12. Léalo. Y ahí usted va a saber lo que es el poder de la fe en un hombre o una mujer que verdaderamente caminen en fe. Lo que pasa es que tenemos una iglesia que dice tener fe, pero vive temerosa del diablo. Le hace más caso al diablo que a Dios. Cuando comenzó la pandemia, el 95% de la iglesia tenía miedo a morirse. ¿Cómo puede ser que alguien que dice que es cristiano y vive por fe tenga miedo a morirse? Cuando está escrito que el morir es ganancia. Hola. Yuhu. Eso significa, si usted todavía tiene miedo a morirse, es porque usted no vive en fe. Usted está lleno de ego, tiene cuidado de sí mismo. Hola, alábelo al que vive, dele gloria, dele aleluya, diga ay, 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 haga algo. Entonces tenemos una iglesia que vive diciendo, no, porque, no, mi hermano, eso es hipocresía. Tú dices que crees, pero no crees en nada. Tú lo que tienes es una religión. Yo le hablo a alguien que Dios le está diciendo, tenés que convertirte. Hola, tenés que ser transformado por la fe. Como leíamos en Romanos 1:17. Pero en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Se revela por fe. Mas el justo por su fe vivirá. No todos los cristianos creen igual, por eso corren a vacunarse y fallan en la fe. Pero es claro, o sea, vuelvo y reitero, esto es conforme la medida de fe. Cada uno tiene que hacerlo como le creyó. Dios sabrá, el que va a traer el día de mañana justicia sobre la decisión de cada uno de nosotros va a ser Dios, no yo, ni ninguna persona. Yo no juzgo a nadie, cada cual que vive. Yo lo que hago es predicar la verdad. Y después cada uno tómelo, déjelo, es su problema. Mi mensaje es el que Dios me da para entregarlo. Si usted lo toma o no. Por eso hay gente que vive cuestionándome. Y el que me cuestiona habla de su condición espiritual. Porque Dios no nos llamó para que vayamos a confrontar, sino que Dios nos llamó para orar unos por otros, amarnos unos a otros. Hubo un tiempo en el que yo predicaba como predico hoy, he predicado todos los 20 años que llevo predicando, los he predicado de la misma forma. Pero hubo un tiempo
como 7, 8 años que yo prediqué, hasta que un día Dios me habló y me dijo, has predicado todo lo que te he mandado, pero tengo contra ti, me dijo, que no has tenido misericordia de mi pueblo. Claro, yo predicaba para que la gente supiera que estaba errada, que eran faltos de fe, así predicaba yo. Yo quería que supieran que estaban errados. Lo que yo no me daba cuenta que estaba predicando, lo que Dios me decía, pero con ego en mi corazón, con orgullo, con vanidad, creyéndome yo superior a todos los demás. Cuando Dios me habla esto, yo estaba ayunando, 3 días de ayuno, estaba en el templo solo, allí en Río Colorado, Río Negro. Cuando Dios me habla esto, yo caí de rodillas llorando y le dije, perdóname mi Padre, no permitas que yo vuelva a hablar tu palabra si no hubiere amor por tus hijos y por tu pueblo en mi corazón. Y ese ha sido el trato de Dios conmigo. Yo cuando predico lo que predico, no lo predico para que tú te sientas mal, no predico para que tú te sientas... No, yo predico para que tú entiendas que tienes una posibilidad de caminar en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que si tú estás errado o errada en tu concepto de lo que hasta este día ha sido el Evangelio, tienes la posibilidad de volver a alinearte y caminar por la senda del Señor. Mi mayor anhelo es que tú puedas alcanzar los logros en Cristo Jesús. Pero yo tengo que decirte que si estás equivocado, si te estás engañando, que te des cuenta que vos crees algo que no es. Estás creyendo de que estás bien con Dios, resulta que estás más perdido que Judas. ¿Sí me entendés lo que te quiero decir? Entonces la idea del mensaje es que tú veas si es correcto o no es correcto lo que estás viviendo. Pero nadie te puede obligar, mi hermano o mi hermana. Esto es algo que tienes que hacer tú. Vuelvo y reitero, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Tú no puedes decir que tienes a Dios, que está todo bien con el Señor, pero tú vives la vida como tú quieres. Eso a Dios le desagrada. A Dios le desagrada. Porque el tema de la fe, mi hermano, es muy importante desde la fracción, digamos, de tu vida como un representante legal de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Permítame un segundito, mi hermano. Entonces, mi amado hermano, yo debo caminar como lo hacía el varón allí. Estas personas que llevaron al paralítico delante de Jesús para presentarlo, porque ellos amaban a su prójimo. ¿Cuántos de los que están aquí llevarían al paralítico delante de Jesús? ¿Cuántos llevarían al paralítico? La mayoría se fija más por sí mismo, busca su propia evaluación, busca su propia conveniencia, pero no busca el hacerla al prójimo. Yo siempre pongo como ejemplo esto, mi hermano, porque es una realidad. Cuando yo estuve muy mal, que estuve un mes en cama con COVID, que llegué a tener 50 de respiración, para respirar de oxígeno en mis pulmones, cuando tendría que tener 100, tenía 50, la mitad. Estaba más muerto que vivo. Mi esposa sola aquí en Colombia, donde no conocemos a nadie. A muchos siervos que viven poniendo en las redes, no, qué lindo mensaje, qué buena, te mandan unos textos espectaculares. A muchos de ellos le dijo, amados, ¿por qué no me ayudan? Necesito comprarle algunas cosas a mi esposo. Les pido su ayuda. ¿Sabe cuántos respondieron a esa ayuda? Ninguno. Entonces eso quiere decir que todos los que dicen amén, gloria a Dios y aleluya, cuando hago los videos, la mayoría de ellos no tienen fe, solamente tienen ego, porque se preocupan por ellos mismos, pero no por el prójimo. Hola. ¿Está ahí usted? ¿Está ahí? Yo no lo puedo engañar y usted tampoco se engañe. Deje de fingir ser un cristiano. Comience a hacerlo de verdad. Si a usted no le duele el dolor de su hermano, usted no tiene nada de Cristo en su corazón.
Si a usted no le duele que haya niños con hambre, si a usted no le duele que haya alguien que esté pasando una necesidad y usted teniendo no es capaz de ayudarlo, usted no tiene nada de Jesús en su corazón. Diga conmigo, yuhu. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo: así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Por qué se discute esto? ¿Por qué la gente, los cristianos evangélicos, los evangélicos discuten esto? ¿Por qué lo discuten? Porque ellos no pueden perdonar a nadie si no tienen a Cristo. No tienen fe. No tienen fe. No pueden perdonarse a sí mismos, menos van a perdonar al prójimo. Pero el hombre de fe, la mujer de fe, tiene potestad para perdonar pecado y Dios perdonará a quien tú perdones. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla, vete a tu casa. Y el hombre se levantó y salió y se fue a su casa. Y al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. Todo el mundo está orando para que haya un avivamiento, para que los que tienen temor de juntarse con los hijos de Dios alaben al Dios vivo. Pero ¿y cómo lo van a hacer, hermanos, si no hay un hombre de poder que se levante con autoridad? Porque la mayoría viven egocéntricos pensando en su ministerio, en su iglesia, en su gente, en su casa, en su familia, pero no ven al prójimo. Hola. La autoridad de Dios no viene sobre aquel egoísta que solamente piensa en sí mismo. La autoridad viene en aquel que da su vida como la dio Cristo por causa del otro, por causa del prójimo. La fe se gesta, crece como una semilla, la fe entra como una semilla de mostaza, pero crece como el arbusto más grande. ¿Sabe por qué? Sobre el corazón que está abonado con la humildad, con el amor, con la misericordia. La semilla de fe entra al corazón que está abonado a la buena tierra para germinar al 100%. Cuando el corazón está humillado, un espíritu humillado. En el libro de Isaías dice de Dios: Él habita la altura y la santidad, y con el humilde de espíritu y quebrantado en corazón. Él no puede morar en un corazón vanidoso, orgulloso, egocéntrico. Él no puede morar en un corazón que no tenga fe. Él solamente puede morar en un corazón lleno de fe. Porque un corazón lleno de fe es un corazón humilde, es un corazón contrito, es un corazón humillado. ¿Me está escuchando? Tú quieres que la gloria de Dios repose en tu vida. Evalúate cómo estás delante de Dios. ¿Cuál es tu corazón? El poder de la fe transforma vida. El poder de la fe hace que lo imposible sea posible. Pero ese poder no radica en tu acción hacia afuera, sino en tu decisión hacia adentro. Recuerda que las Escrituras dicen: con la boca se confiesa para salvación. La palabra salvación. Alba Gómez, te bendigo, abrazo grande. La palabra salvación significa ser guardado, librado, ser escondido y también ser salvo. Con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. En el libro de Romanos 1:17 vuelvo a decir lo que dice: pero la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por su fe vivirá. Que Dios lo bendiga más. Espero que esta palabra lo lleve a una reflexión en su propio corazón y usted vea en qué lugar se encuentra. No se engañe más. Sea un hombre que, como David, pueda decir: tú amas la verdad en lo íntimo.
y en lo secreto me haces conocer sabiduría. Para que la sabiduría venga a tu corazón, en tu corazón tiene que haber verdad, mi hermano. Oramos a Dios. Padre, gracias por este momento, gracias por esta palabra. Bendigo a mis hermanos que han estado conectados, los que están todavía conectados, los que luego van a ver este video. Yo te bendigo en el nombre de Jesús con la palabra de Dios y declaro el poder de las Escrituras sobre tu vida en el nombre de Jesús, por la fe. Todo espíritu, toda vanidad, todo orgullo, todo egocentrismo lo echo fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Le mando que suelte tu mente en el nombre de Jesús, para que seas un hombre y una mujer llenos del poder de la gloria de Dios a través de la fe, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y el justo por la fe vive. Que Dios te bendiga. Te saludo con la paz del Señor desde Cali, Colombia. Soy tu amigo, el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom, la paz del Señor sea contigo.